Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra clase de los miércoles, nuestro estudio bíblico del Ministerio Hispano de la First Baptist Church. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo sobre el libro La Iglesia que hace discípulos. Y el día de hoy vamos a estar tocando el tema, las marcas de un verdadero discípulo. El capítulo de hoy es el capítulo 8 y el título de esta lección se llama Un corazón solo para Cristo. Esa es una de las marcas del discípulo. Así que vamos a dar unos minutos para que se conecten las personas y mientras terminan de entrar y comenzamos con este estudio, ¿sí? A ver. Ok, ya están allí conectándose. Si desean pueden también interactuar con nosotros a través de los comentarios. Si tiene algún comentario, algún pedido de oración, puede hacerlo allí por los comentarios. Mientras tanto, me gustaría que, si pueden, me acompañen a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, para empezar. Con esto vamos a abrir. Muy bien. Lucas 14, versículos 26 y 27. Dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. 14, 26, 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Abrimos con ese texto debido al tema que estaremos tocando hoy. La primera marca del discípulo auténtico es un corazón solo para Cristo. Las otras marcas, obviamente, pueden encontrarse casi en cualquier orden, pero la primera marca siempre debe ser la primera. A lo largo del estudio vamos a ver las otras 5 marcas en la vida de un discípulo. Pero esta marca, la primera marca, no puede ir en ningún otro orden. Debe ser la primera. Una vida bien vivida, si vamos a vivir de manera correcta, entonces tenemos que tener la certeza de que solo Jesús es el dador de significado a la existencia humana. Jesús, ¿verdad?, se presentó constantemente a sí mismo como el aspecto más crucial de la realidad. Vamos a ver algunos versículos que les voy a leer para no hacerlos buscar tanto. Por ejemplo, en Juan 6:35, vemos a Jesús diciendo: yo soy el pan de vida. Si vamos a Juan 11:25, vemos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. En Juan 10:30 dice Jesús: el Padre y yo somos uno. Entonces, de acuerdo con la teología cristiana histórica, la teología declara que Jesucristo es la realidad. Entonces, si nuestra meta, ¿verdad?, es seguir lo que es real, entonces nuestro compromiso más estratégico sería invertir toda nuestra vida en el crecimiento, en el desarrollo de un compromiso central con el único que es la realidad en la carne. Ahora, si ignoráramos esto o si nos negamos a esto, es simplemente estar perdiéndole el paso a la realidad. No estaríamos siguiendo lo que es real. Y literalmente eso es estar loco. Por supuesto, hoy en día, ¿verdad?, con la modernidad, ellos tienen su propia idea de lo que constituye una locura. Entonces, decir un corazón solo para Cristo nunca va a tener sentido en el mundo. Más bien nos van a ver como locos a nosotros. Pero la realidad es que Jesús nunca puede ser seguido únicamente con la mitad del corazón. Tiene que ser un corazón completo por Él.
Entonces, la primera marca del discípulo, por lo tanto, va a ser el alejamiento completo de las voces actuales y los valores que la sociedad tiene, la sociedad que nos rodea hoy en día. Entonces va a haber un desprendimiento, vas a ver que el discípulo se va desmarcando de los valores de la sociedad. Ahora, en nuestros días, por ejemplo, en estos tiempos que vivimos, pedirle a un aspirante a discípulo que haga crecer su corazón solo para Cristo tal vez parece algo enredado o tal vez irrazonable, o algunos hasta lo tomen como algo rudo. Pero el mismo Jesús nunca pidió nada menos que eso. De hecho, en Juan 14:6 nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? De Él. Si vemos Lucas 14, 26 y 27, los versículos que leímos al principio, ¿verdad? Cuando abrimos el estudio, ahí vemos que Jesús lo dejó completamente claro. Al menos que nuestra fidelidad a Él sea anterior, antes que nada, y superior a cualquier otra relación o aspiración, sin importar, incluyendo los niveles más profundos de nuestro propio interés, entonces estaríamos descalificados del discipulado antes siquiera comenzar. Entonces, allí en esos versículos que leímos al empezar, vemos que Jesús es ¿qué? Prioridad. Viene ante todo y está por encima de todo. Y si nosotros no estamos dispuestos a ponerlo como tal, a darle ese puesto, difícilmente vamos a poder llamarnos discípulos. Ahora, si revisamos a través de toda la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios dice a gritos que Él no va a tolerar una deidad rival. Él no va a tolerar otro Dios. Ningún sistema de verdad alternativo. Si alguien pudiera acompañarme a Isaías 44 y leer unos 2, 3 versículos. Isaías 44. Por favor. Isaías 44, versículos 6 al 8. Si alguien lo tiene, me levanta la manito para que me ayude. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándole lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrantéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos y no hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. Gracias, hermano. Eso fue Isaías 44, 6 al 8. Y como vemos, así lo dice Dios, el Rey y el Redentor de Israel, ¿verdad? Dice: yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay nadie ni nada. Y él mismo pregunta: ¿quién es como yo? Dando la noción de quién puede estar al nivel de él. Y la respuesta es nadie. No hay ninguna otra roca, no conozco ninguna, dice el profeta Isaías. Entonces, como un amante celoso, Dios va a esa noción de un enfoque en la vida espiritual, estilo, no sé, cafetería, que como si fuese una forma noble e iluminada. Si vemos, ¿verdad? Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto. Ahora, si Jesús se hubiera detenido al final de esa frase, a lo mejor difícilmente hubiese captado la atención de alguien ahorita en el mundo. Pero lo que Jesús estaba haciendo era reclamando una autoridad especial para nutrir a las personas espiritualmente. Eso lo hace a él uno entre cientos de otros, de muchos otros, cientos de otros que anuncian lo mismo. Como por ejemplo, Mahoma, Buda, David Koresh y muchos otros. Solo en la India, por ejemplo, hay por lo menos 300 millones de deidades locales. 300 dioses, 300 millones de dioses. Entonces, con su siguiente declaración, Jesús traza una línea en la arena, marca la diferencia. Dice lo siguiente: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Nada en absoluto. Y son nada también. ¿Quién se cree que es? Jesús no está simplemente reclamando una parte del poder espiritual del mundo, sino que está anunciando que el poder espiritual comienza y termina solo con Él, solo en Él. Ahora, para que nosotros estemos seguros de que entendemos esta afirmación, continúa él diciendo: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. ¿Y a dónde se arrojan las ramas? Dice allí: se arrojan al fuego y se queman. Entonces, no es simplemente que escoger a Jesús sea bueno, sino que no escogerlo tiene consecuencias fatales y eternas. Claro, no nos sorprende hoy en día que los líderes religiosos digan: síganme y les enseñaré cómo encontrar la verdad. ¿Cierto? Pero Jesús dice: yo soy la verdad. Otros líderes religiosos dicen: únanse a mí y yo los ayudaré a llegar a ser iluminados. Pero párenme. Pero Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Otros líderes prometen: síganme y yo les mostraré todas las puertas hacia Dios. Pero Jesús dice: yo soy la puerta. De acuerdo a Jesús, el significado de la vida es cultivar un corazón solo ¿para quién? Para Él. Ahora, ¿qué está sucediendo hoy en día con la modernidad? Bueno, la modernidad hizo grande la idea de que la presencia de Dios, incluso la existencia de Dios, es esencialmente irrelevante, nula. No hace falta que exista, que haya presencia de Dios. No hace falta que exista un Dios para explicar las cosas. Ellos lo pueden explicar todo. Tienen una tesis y una teoría para todo. Entonces la sociedad habla como si la realidad de Dios fuera innecesaria. No necesitamos a Dios para hacer nuestras operaciones bancarias. No necesitamos a Dios para buscar trabajo. No necesitamos a Dios para llevar a cabo nuestras compras o cualquier otra cosa que hagamos en nuestras vidas. Es que ahí está la soberbia del hombre. Amén. Por soberbia. La soberbia pierde al hombre. Pero ignorar las afirmaciones del Hijo de Dios, eso ha llegado a no ser gran cosa. Simplemente lo han ignorado. Ahora, ¿cuál es una de las tentaciones acá en Estados Unidos? En el país que vivimos. Bueno, prácticamente vivir como un ateo. Esa es una de las tentaciones acá en este país. Incluso, lamentablemente, en algunas iglesias, Dios pareciera que no tiene peso. Hay un espíritu de familiaridad con Dios en los cultos, pero hay poco sentido de temor por el Señor y temblor. Eso es en todo el mundo. Eso es lo que están viviendo. Por eso que el mundo está así. Es en todo el mundo. Y en estas iglesias el Creador rara vez es descrito como levantado, enaltecido, como intensamente santo o rodeado de gloria. Hasta en la iglesia se está viendo. Dios y el Hijo de Dios rara vez son honrados como realidades de más peso
en nuestros corazones. Por lo tanto, debido a esto es que pocos desafíos son más duros que para los discípulos del siglo XXI, los que vamos a discipular. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser difícil afirmar la unicidad de Jesús. ¿Cómo osamos nosotros predicar que la lealtad a Cristo debe excluir otras perspectivas y opiniones acerca de la realidad espiritual? ¿Se han preguntado eso? Bueno, uno tiene que ser perseverante siempre, ¿no? Porque si no, ¿para qué voy a estar ahí? Pero ese es el gran reto. Que los discípulos entiendan la unicidad de Jesús. Porque estamos ahora en una cultura donde prácticamente todos los caminos llevan al cielo. Todos los dioses llevan al cielo. Dios creó mini dioses que te van a llevar al cielo. No, si todos son buenos. Y todos son buenos. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros decimos no, esa no es la manera, la única manera es Jesús, ahí es cuando eres atacado. ¿Cómo se te ocurre a ti decir eso? ¿Qué quieres decir tú? ¿Que las demás religiones no llevan al cielo? Fíjense, en el otoño del 2003, hablando de Canadá, el parlamento de ese país recibió un proyecto de ley. Si esa ley pasaba, la Biblia iba a ser calificada como literatura de odio. Todo eso debido al hecho de que, según ciertos pasajes bíblicos, parecen hablar contra las clases protegidas en la sección de propaganda al odio en el Código Penal de ellos. Entonces, cuando tu libro de fuente espiritual es denunciado en público como odioso, que promueve el odio, entonces la iglesia realmente se ve necesidad de responder y está en una crisis cultural. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Es lo que está pasando. Hace un par de años, cuenta el autor, iba manejando, ¿no? Iba detrás de un auto de un adolescente. Y resulta que el auto tenía una calcomanía. Y la calcomanía decía: Galileo estaba equivocado. El mundo gira alrededor de mí. Entonces, en el mundo de hoy eso, ¿verdad?, tiene sentido risible, ¿no? Uno se puede hasta reír. Porque es la realidad, ¿no?, que se ve allá afuera. Pero el punto es que si aparte de mí no hay nada eternamente válido o verdadero, entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo obtengo mis reglas para vivir? No tiene sentido. El mundo gira entonces a mi alrededor. La verdad, entonces, ya es lo que me resulta a mí cierto. Lo que yo creo que es verdad. Sea o no la verdad. Mis sentimientos, mis perspectivas, mi percepción de la realidad llegan a ser la realidad en sí misma. Entonces, estamos hablando que en el mundo de hoy, cada uno se está haciendo su mini realidad, su verdad. Ya no hay una verdad única, sino que piensan que hay muchas verdades. Hoy por hoy, la teología del estudio de Dios, más bien la espiritualidad más contemporánea, es la milogía. Milogía. ¿Cuál es esa? El arte de tomar mis propios sabores, mis preferencias y mis modos y crear una religión adecuada a mí. Eso es lo que se está viendo. Ya no estamos hablando de teología, el estudio de Dios, sino de nosotros mismos. Miología. Yo mismo voy a crear mi sistema de valores, lo que es correcto, lo que no. Y no basta con eso, sino que voy a tratar de imponérselo a otros. Entonces, vemos que Jesús nos invita a ir por un camino diferente. Él dice: ven y sígueme. Así que hacer eso es comenzar un viaje de rendición. Vamos a ver el siguiente punto entonces. Comenzamos cerrando los huecos.
Una de las tareas, ¿verdad?, del discernimiento espiritual es identificar la meta que Cristo ha determinado para nosotros, poner allí una banderita en esa meta que Él tiene para nosotros y donde estamos ubicados nosotros actualmente. Y luego trazar un curso, una línea que vaya borrando la distancia entre esos dos puntos. Entonces, ¿cuál es el punto en realidad? Que nosotros somos llamados a crecer cada vez y llegar a parecernos ¿a quién? A Cristo. Pero es un curso y tenemos que ir cerrando, ¿verdad?, huecos o espacios para ir llegando a esa meta. Entonces, nuestra imitación de Jesús realmente no estará completa hasta que el mismo Señor finalice el proceso. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. ¿Ok? Entonces, si reconocemos el hecho de que no experimentaremos nunca toda la semejanza a Cristo aquí en este mundo, sí estamos llamados a avanzar en la sociedad con el Espíritu Santo, con toda nuestra energía. Entonces, vamos a tocar cuatro etapas, ¿no?, del camino. La primera etapa es la del buscador. Esta es la persona que todavía no ha hecho un compromiso con Cristo. Todos estuvimos allí una vez, ¿verdad? El buscador. ¿Cómo debo definir el crecimiento en la primera marca para alguien que está buscando la verdad espiritual? ¿Qué es lo que hace una persona generalmente cuando no se ha rendido a Dios? ¿En quién confía? En sí mismo. En sí mismo. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Entonces, el primer punto para alguien que está en esa situación es pasar de soy el líder de mi propia vida a me doy cuenta de que debo dejar a Jesús ser el líder de mi vida. Ese es el primer paso para el buscador. Debe rendirse a Cristo. De acuerdo con la Biblia, esa es la transacción decisiva de la salvación. El momento en que tú ya llegas a los pies de Cristo. Entonces, un buscador tiene que creer que las afirmaciones hechas por Jesús acerca de sí mismo y luego debe recibir el don de la vida, que lo ofrece únicamente Él. Ahora, en este proceso hay un cambio de liderazgo. Ahora, yo no soy el antiguo jefe de mi vida, sino que debo hacerme a un lado. Ahora, un nuevo jefe tiene acceso a la silla de director ejecutivo. Ahora Jesús va a tomar el control. Todo ser humano necesita ser espiritualmente rescatado y nadie está equipado para hacer el trabajo por sí mismo. Ninguno de nosotros podemos autosalvarnos. No. Sin importar lo que hagamos. Sin importar qué tan buenos creamos que somos. Ahora, toda opción religiosa que no es cristiana cae en esa proposición de hágalo usted mismo. O sea, tú mismo puedes buscar la manera de ser salvo, las obras que tú hagas, si haces tal rito. De una u otra forma somos llamados a librarnos nosotros mismos de los problemas. La gran ironía es que no es así, no funciona. Solo el cristianismo propone que la ayuda ha venido más allá de nosotros. Ha venido de el Rey de Reyes. Entonces nosotros necesitamos un héroe de fuera del pueblo. Comenta el autor en este capítulo que el doctor Dale Bruner, un maestro de la Biblia, una vez lo escuchó enseñando un seminario y nunca se le había ocurrido eso que dijo él. Pero él dijo, en las películas del oeste, del viejo oeste, el héroe siempre viene fuera
del pueblo. Entonces, él mencionaba, las personas, ¿verdad?, comunes que viven allí, los trabajadores han hecho un gran desorden de las cosas. Las personas malas han llegado al poder y entonces ahora tiene que venir un extraño de afuera y entrar a la escena, ¿para qué? Para organizar las cosas. Entonces al autor le pareció eso, no lo había oído antes, y él dijo, bueno, él decidió que iba a hacerlo por sí mismo. Entonces fue y rentó películas del viejo oeste y las estuvo viendo. Y al final llegó a la misma conclusión. Toda la trama de la película se presenta en menos de 10 minutos. Hay propiedad que está en disputa, gente peleando por propiedad, los malos con pistolas y un extraño que al final será el Salvador. Alguien que viene fuera del pueblo. El doctor Brunner señaló que los estadounidenses, al parecer, no notan eso, pero todas las películas del oeste narran el Evangelio. La gente de la tierra, nosotros tenemos problemas. Y la realidad es que hemos hecho un gran caos de las cosas. Hemos vuelto un caos. Claro que sí. Le hemos entregado nuestra libertad a los poderes destructivos. Entonces la solución debe venir de otra parte. Es más allá de nosotros mismos. Necesitamos a un héroe fuera del pueblo. Eso es lo dicho por Juan al comienzo del libro que lleva su nombre. Es la historia, ¿verdad?, de cómo llegó Jesús a nuestro mundo como el extranjero heroico. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y en Juan 1:10 leemos, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Ahí está la afirmación de que el Hijo de Dios vino a la tierra como un extraño. Juan continúa, dice, en los versículos 11 al 13, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Estos no son nacidos de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? Del mismísimo Dios. Lo interesante como viene del antiguo oeste. Siempre los malos vestían de negro como el color de tinieblas y el héroe viene vestido de blanco como la luz. Sí. Tal como dice Juan capítulo 1. La luz estaba en las tinieblas. Sí. Y vemos en Juan 1:14 dice, y este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es decir, se mudó de vecindario, si lo ponemos así. Vino a habitar entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús vino de fuera del pueblo para rescatar a un mundo entero de personas heridas. Esa es la historia. Ahora, en los evangelios vemos que quienes eran más conscientes de su propia necesidad de ser rescatados eran aquellos a los que Jesús más le daba la bienvenida. Ellos eran atraídos a él como alfileres a un imán. Todo aquel que sabía que necesitaba ser salvado, que reconocía que necesitaba un Salvador, era recibido por Jesús. Ahora, las personas que se veían a sí mismas como espiritualmente completas, sin embargo, se sentían profundamente amenazados por Jesús. Eso va como que contra la corriente, ¿no? Tú pensarías más bien que si el hombre más santo de la tierra viene al pueblo, la asociación de ministros le brindarían, ¿verdad?, una fiesta o abundante comida en el club, una reunión.
Mientras que los rechazados de la sociedad, ¿verdad?, serían los que buscarían un perfil bajo. Pero eso no fue lo que ocurrió, sino al revés. Jesús compartió con prostitutas, con leprosos, con soldados paganos No hizo diferencias. y con una mujer de raza mezclada que se había divorciado 5 veces. El establecimiento religioso, mientras hacía esto, Jesús sostenía reuniones. ¿Para qué? Para averiguar cómo iban a liquidarlo. La verdad es que no podemos ser curados hasta que nos ingresemos a la sala de urgencia. Debemos unirnos al grupo de los rechazados espirituales que dicen, tengo un problema que está lejos de solucionarse con curitas o por mí mismo. Y eso nos coloca exactamente donde Dios nos quiere. ¿Por qué? Porque en la Escritura aprendemos que Jesús ya ha ejecutado el procedimiento radical más necesario y fue la muerte en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que se les pide hacer a los buscadores? Estas personas que están llegando a Cristo, ¿qué se les pide hacer? ¿Cuál es el llamado a ellos? A ser activamente pasivos. A la hora de recibir la salvación lograda por Jesús, habiendo entregado su propio cetro, de forma que el verdadero rey pueda comenzar un nuevo reino. Entonces, somos rescatados no porque seamos inteligentes, ni porque seamos merecedores, o porque seamos industriosos hasta el sacrificio, sino única y exclusivamente por la gracia de Dios. Entonces, si no entendemos, ¿verdad?, esta coyuntura crucial, si hay una mala comprensión en nuestra mente de por qué somos tan privilegiados de tener esa relación con Cristo, entonces cualquier otro paso en el viaje nos va a llevar a una dirección equivocada. Eso es lo importante de entenderlo. Ahora, un novato en el discipulado ya pasó el primer paso, que es la rendición. Ya pasó de yo soy el propio líder de mi vida a Jesús es el nuevo líder de mi vida. Ahora llegamos al siguiente hueco o casilla, siguiente paso. Es un novato, alguien que está empezando en el discipulado. Entonces es alguien que ha recibido a Jesús como su líder, como su perdonador, y también reconoce que todo eso ocurrió por causa de ¿qué? Por las cosas que hizo. ¿Porque es bueno? ¿Porque se merece el perdón de Dios? No. Solo gracia. Entonces, a la hora de tratar de expresar un corazón solo para Cristo, ¿cuál es el siguiente paso para el novato? Bueno, el siguiente paso es pasar de Jesús es el líder en algunos aspectos de mi vida a Jesús es el líder de todos los aspectos de mi vida. Ese va a ser el siguiente paso para el crecimiento del discipulado, del discípulo. Ahora, la verdad es que la mayoría de los asistentes a la iglesia acá en Estados Unidos son novatos en la primera marca de un discípulo. Y eso es porque como iglesia, ¿verdad?, en general, hemos fallado en demostrar la afirmación del señorío de Cristo sobre todas las cosas y luego exigirlo como un absoluto para la vida cristiana normal, que Él sea el Señor de todo. Entonces la entrega debe incluir cada parte de lo que significa ser humano. Ahora, la subcultura cristiana de acá de los Estados Unidos cada vez es crecientemente ciega a un gnosticismo progresivo en la teología como en la práctica. Fíjense, las primeras herejías cristianas en la iglesia fueron con sabor gnóstico. Y eso es que simplemente se le daba un valor excesivo por encima del cuerpo. A la mente se le daba más valor que al cuerpo. Entonces lo físico era asumido como un área secundaria de la obra de Dios. Si es que de verdad Dios cuidaba esa cosa fea de mi cuerpo.
Pero los primeros gigantes teológicos de la iglesia, ellos se unieron para declarar que la encarnación es el regalo de Dios. Él fue el que creó la tierra y nuestros cuerpos y dijo que ellos eran buenos. Ahora, el espíritu de nuestros tiempos, hoy en día, a menudo asociado con esta teología de la nueva era, está vivo con esa sensibilidad gnóstica. La verdadera espiritualidad concierne a mi vida interior, no a cómo hago las cosas externas. El progreso en mi vida con Dios está relacionado con la actitud, lo emocional, lo extáctico o lo cerebral, no con ayudar a mi vecino a limpiar su garaje, por ejemplo. Es decir, que la espiritualidad contemporánea, en otras palabras, es asumida como una experiencia invisible, personal e interna. Ujú. Y el problema es que un gran número de cristianos ha llegado erradamente a esa conclusión de que si le damos el asentamiento espiritual a Jesús, entonces lo que hacemos en nuestro propio tiempo, ya sea comercial, física o socialmente, es por completo asunto nuestro. Eso no le importa a Jesús. Jesús no tiene nada que decir respecto a eso. Ahora, Pablo, escribiéndole precisamente a la audiencia que había venido bajo esa influencia de enseñanzas protonósticas, dijo: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Entonces, toda la persona le pertenece a Dios. Todos los detalles de la vida deben ser llevados bajo el señorío de Dios, no solo unas áreas. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos someter todas nuestras áreas al señorío de Cristo? Dice que más debe uno alimentar a su espíritu que su carne. Alimentando el espíritu más que la carne. Rindiéndonos a Él. Rindiéndonos a Él. Muy bien. ¿Qué hacemos si embellecemos? Si adentro estamos podridos. ¿Verdad? ¿Qué es así? Librarnos del orgullo. Muy bien, el orgullo. Por ejemplo, podemos invitar a Jesús a caminar con nosotros. Vamos a pedirle que venga junto a nosotros durante nuestras visitas de rutina a todos los lugares de rutina. Vamos a pedirle a Jesús, por ejemplo, que se siente con nosotros en la sala familiar mientras vemos televisión. Ahora, el video que alquilaste, ¿está en consonancia con la vida a la cual te ha llamado? Invita a Jesús a mirar tu carpeta de acciones. ¿Tus inversiones están en consonancia con las perspectivas del reino? Ve con Jesús a tu oficina. ¿Qué piensa Él sobre tus estrategias para adelantarte a tus competidores? ¿Estás siendo honesto o estás pensando en cosas deshonestas para adelantarte? Camina con Él por tu barrio o tu comunidad, pidiéndole que te deje ver a esas personas de tu calle a través de sus ojos. ¿Qué relaciones necesitan restaurarse? ¿Qué actos de bondad has estado esperando y aplazando? Esas son algunas de las cosas que podemos hacer para asegurarnos que todas nuestras áreas están siendo rendidas al Señor. Ahora, renunciar al liderazgo en cada área de la vida no es una experiencia como tipo, ya lo he hecho. Es un proceso que no termina nunca. Tenemos que hacerlo, decidir hacerlo día a día. Ahora, más allá de la etapa inicial de rendir nuestras vidas al liderazgo de Cristo, luego viene un siguiente hueco o un siguiente paso. El tercer paso, el tercer hueco es pasar de Jesús puede liderar toda mi vida de acuerdo con mis directrices a Jesús puede liderar toda mi vida de la forma que Él desee. ¿Vemos la diferencia? Sí. Oh, sí, Jesús puede liderar mi vida, pero yo le voy a poner a Él un cerco. Yo le voy a dar a Él las directrices
qué es lo que va a ordenar, Condiciones. las condiciones, qué es lo que va a manejar, qué es lo que Él va a hacer, a mi manera. A dejar ir eso y decir, bueno, Él lo va a hacer en la forma que Él desee, Debe ser al revés. Según su voluntad. según su voluntad. Ahora, Dios, ¿verdad?, conoce infinitamente más de lo que nos alcanza a la vista a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el viaje de la entrega en este punto no se trata de si Dios está ahí, ni el asunto primario es si Dios será fiel. Realmente nuestra lucha viene de si lo que Dios escoge es aceptable. Dios vendrá, pero ¿nos gustará lo que nos entregue? Aparte de la doctrina de Dios, ¿verdad? El asunto más citado con frecuencia en toda la Biblia es la idolatría. Por definición, ¿verdad? La idolatría es cualquier cosa que es adorada en lugar de Dios. Los feos ídolos de piedra o metales preciosos son siempre fáciles de identificar, ¿verdad? Pero el Dios falso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, tiene una apariencia más placentera y menos perturbadora. ¿Quién puede discernir esa vena de orgullo cuidadosamente oculto que nos hace susurrar? Esta organización tiene suerte al contar con alguien como yo. ¿Quién puede invocar la envidia que siento por el éxito de aquel vecino? Y esa forma insidiosa en la que le atribuyo a que hizo algo incorrecto o superficial en lugar de bendecir a Dios. ¿Quién puede absorber los efectos venenosos del odio que aún hierve en mi espíritu hacia algún miembro de la familia que me hirió cuando yo era pequeña? Solo un mentor con el estilo de Bernabé, un consejero con permiso para mirar a través de mi vida, o un grupo de amigos confiables que se suponen que funcionan como mi Antioquía, están estratégicamente posicionados como para decirme la verdad. Un Bernabé o un grupo de amigos cercanos, mi Antioquía. Y decirme la verdad es su llamado de Dios. Es para mantenerme a mí en cuentas. Yo soy capaz de engañarme a mí mismo espiritualmente por el resto de todos los días. Apartado de esas relaciones redentoras que incluyen el elemento primario de rendición de cuentas, un corazón solo para Cristo nunca será nada más que un mantra, un eslogan. Entonces, la rendición de cuentas es necesaria. Por supuesto, compartimos con el mundo cualquier cosa que hay en nuestros corazones. Nuestro Timoteo, consciente o inconscientemente, va a imitar el grado en el cual nos hemos entregado el control a Jesús. Entonces, si tenemos a un discípulo, él va a empezar a imitar lo que nosotros hacemos. Entonces, el punto es que lo modelado por nosotros, nuestras actitudes gritan más fuerte que lo que decimos. El mundo, ¿verdad?, que está observando va a estudiar nuestra respuesta y va a ver la evidencia del discipulado transformando una vida humana, o va a tener una confirmación de que la iglesia es un bastión de falsa propaganda. Mencionando nuestros falsos dioses es por donde comenzamos. Por la autoridad de la palabra tenemos que revelar las mentiras en las cuales están apoyados estos ídolos y luego derrocar esa autoridad al descubrir, afirmar y vivir la verdad. La avaricia, por ejemplo, hace cheques para la seguridad y la importancia que no puede pagar. Solo Dios puede cumplir las promesas hechas por el dinero. Y solo Jesús es digno de nuestra más profunda confianza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como congregación, los individuos y la congregación, confrontar a ese Dios falso? Bueno, el primer paso es afirmar la verdad. Como nos dice Mateo 6:24, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esa es la verdad. ¿Sí?
El segundo paso es hacer una ruptura decisiva con el Dios falso. Tal vez puede ser una experiencia de entrenamiento en mayordomía para discípulos. Finalmente, sostener el señorío de Cristo requiere una rendición de cuentas permanente. No solo una vez, sino constante. ¿Sí? Un individuo, por ejemplo, una persona en la iglesia puede hallar unos pocos confidentes espirituales que le ofrezcan ese don de amistad y supervisión, que lo van a mantener rindiendo cuentas. Y también puede preguntarse, bueno, ¿estamos haciendo lo que decidimos hacer? ¿Cristo está siendo honrado por todas nuestras elecciones, lo que estamos decidiendo hacer? Confrontar estos ídolos, cambiar por completo los patrones de largo plazo de creer en las mentiras espirituales no va a ser fácil. Pero es un trabajo en el cual podemos esperar la colaboración del Espíritu Santo, que está allí para ayudarnos. ¿Qué pasa con las personas a quienes hemos descrito como espiritualmente maduras? Discípulos ya maduros. Aún queda un hueco que debe cerrarse. Y es el último, el cuarto. Le di todo a Jesús para estar completo. De pasar de eso a, le di todo a Jesús para su gloria. Va más allá de que yo le di todo a Jesús para yo sentirme completo. Sino que yo lo hice todo ¿por quién? Por su gloria. Él es el que recibe la gloria. Entonces, desde el principio hasta el final, la verdadera espiritualidad no va a girar en torno a nosotros. Va a girar en torno a aquel que es el Señor de todo. Y aquí está la gran ironía. Al permitirle a Cristo, ¿verdad?, que ocupe su lugar correcto en el centro de mi existencia, yo soy enriquecido como nunca antes. La bendición más grande entonces no viene de buscar la bendición por sí misma, sino desarrollar esa pasión por aquel que bendice. Y el legado de esa rendición es una confianza creciente en Cristo, ya sea en la vida o ya sea en la muerte. Entonces, para finalizar, los dejo con una pregunta de reflexión. ¿Anclaremos nuestras vidas en la afirmación de Jesús, de que Jesús es el amo de este mundo y del siguiente? Si es así, entonces no hay misión más grande en este día que avanzar más profundamente en la cuestión de hacer que nuestro corazón sea solo para Cristo. ¿Bien? Entonces con eso terminamos el día de hoy y le doy turno. Pero, sí. ¿Algún anuncio? Sí, yo tengo los anuncios para Ok. pedidos de Si oración. tiene algún pedido de oración, puede hacerlo en este momento y también puede escribirlo en los comentarios. Gracias Ernesto, gracias hermanos por estar con nosotros rapidito porque estamos en este estudio, estamos con este libro que él propuso hoy, este primer marca de un discípulo que queremos hacer. Entonces, la semana que viene no habrá clase porque es el spring break, entonces no hay actividades el miércoles, pero hoy en 15 tomamos la segunda característica del hombre o la mujer que sea un discípulo de Cristo, que es una mente transformada por la palabra, que es la palabra de Dios, que transforma la mente, que es parte del discipulado. Cambiar nuestros patrones de pensar y actuar. Este viene no solo del corazón, pero también de la mente. Y estamos en este tiempo del mes cuando hay mucho movimiento, gracias a Dios. No se olviden, hermanos, de que el 20 de marzo, sábado en la mañana, vamos a ministrar en un evento evangelístico con nuestra iglesia hermana de Primera Iglesia Bautista de Pine Island. Vamos a salir de la iglesia a las 7 de la mañana y debemos estar de vuelta en la iglesia a las 1 de la tarde. El evento llevará a cabo como a las 9 a las 11 y necesitamos que se inscribe o físicamente en las tablas el domingo o aquí tengo ahora
o mejor online en la página web del página de Facebook. Hay un vínculo a es un Google Form que puede rápido poner nombre, dirección de email, número y cuánta gente va a ir contigo. Y después vamos a dividir el trabajo entre parilla, la máquina de conos de nieve, el castillo inflable, etc. Al mismo tiempo, en mi mismo fin de semana, vamos a estar encargados de nuevo con la recolecta de la comida para Health Outreach, como hicimos el año pasado. Necesitamos voluntarios estar después de los cultos, sábado en la noche, 2 veces el domingo, entregando las bolsas el fin de semana 20 y 21 de marzo también. Por favor, inscríbete o físicamente o en el Google Form que se encuentra en el Facebook page. La semana siguiente, el 27 y 28, vamos a recoger las bolsas llenas de groceries para poner en el troque para bendecir a los que necesiten comida. Este Health Outreach es un ministerio que nació aquí en esta iglesia y alimenta diaria a gente en nuestra comunidad. Entonces nosotros estamos colaborando con $20 y $25 de groceries que va a ayudar a una familia por 2 o 3 días. Entonces vamos a necesitar gente durante los cultos, sábado en la noche, 2 veces el domingo, recoger las bolsas por todas las partes del campus para meterlos en el troque. También es ese otro fin de semana muy importante, que el 28 con el Ministerio Hispano vamos a mudarnos a la capilla y cambiar la hora de los cultos. Fin de semana muy importante. Vamos a cambiar nuestro culto de oración a las 9:30 de la mañana en la capilla y después con la escuela dominical a las 11. Necesitaríamos mucho apoyo en anunciar y invitar gente a estar con nosotros, porque la semana siguiente sería Pascua. El día importante que los cristianos celebren, porque nos recuerda de Jesús no solo murió, que resucitó. Entonces es importante que todos nosotros colaboramos y estamos orando. Porque realmente hay, sin muchos detalles, hay mucha guerra espiritual ahora en este ministerio. Muchos problemas que tal vez no parecen en la superficie, pero están mucha agitación bajo la superficie. Debemos estar orando mucho por ese ministerio, que Dios nos protegería, porque nosotros estamos tomando muy en serio. Estamos justo estudiando cómo hacer una iglesia que hace discípulos. El enemigo no va a querer o permitir que entremos en su tierra sin oposición. Entonces tenemos que estar orando mucho, porque el enemigo tiene su mirada en nosotros para detenernos. Cuando tomamos en serio y ayudar a otras iglesias en nuestra zona a crecer. Cuando nosotros presentamos el evangelio de una manera sin vergüenza, Él nos permite. Y eso justo es un señal de salud espiritual cuando el enemigo viene en tu oposición. Porque si no eres una ofensa o una amenaza a Él va a dejarle en paz. Pero cuando tomamos en serio nuestra responsabilidad como cristianos, Él va a venir con todo lo que tiene. Entonces, ¿cómo batallamos? En oración. Cualquier otra cosa también nos avise, estamos para servirles. Este domingo, horario normal, 11 de la mañana en el gimnasio con escuela dominical a las 9:30, ahí en la clase normal. Hay unos pedidos de oración para terminar nuestro tiempo. Vicky. Sí, me llamó Loida, la mamá de Gaby, no sé si se acuerda, Loida, Mayito, Luisa, la señora Mayito, muy bien. La mamá de ella, Luisa, está en el hospital, un hospital en Miami porque tiene líquido en los pulmones. Ella está mejor pero está investigando, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Me llamó, hace unos días me llamó otra vez hoy. Okay. Para que se lo dijera, bueno, y orar por ella. Una señora bastante mayor, pero Sí. está muy fuerte, pero bueno. Sí, justo esta semana también hablé con la hermana Brenda, que visitamos y arreglemos el jaulita del perro. Dice que salió magnífico. Ellos ya tienen mucho más paz sabiendo que
No tiene que preocuparse si el perro va a excavar o escapar, causándole daño. Pero también están pasando este casa entero con una enfermedad que ha tocado a todos. Entonces les dije que vamos a estar orando. ¿Otros pedidos? Por mi tía, ¿Tu tía? ya todavía sigue en el hospital. Ok. Lo que me enteré del día de ayer fue de que ella la iban a desintubar, pero como que no ha reaccionado mi tía. No sé si la tengan sedada o la hayan inducido a un coma, pero ahorita ya le iban a quitar todos los medicamentos, pero como que ella no quiere reaccionar, sigue dormida. ¿Cómo se llama? Beatriz, Beatriz. Papá ya está bien. poquito a poquito, ahí va, poco a poco. No está del 100%. Otros pedidos. Por los Sí, matrimonios. José. Porque el día 20, Maday, ella se incorpora nueva al grupo de alabanza de la iglesia donde ella va allá en Clearwater, y ella nos invitó para que fuéramos. Qué bueno. Es un buen tiempo. Sí, ella está participando bastante. Amén. Estamos contentos con eso. Qué buena agradecidos noticia. con Dios por eso. Y entonces ella quiere que nosotros vayamos para verla en el grupo de alabanza. No, entiendo. Es el privilegio de los padres. Sí. ¿Otros, Ernesto? ¿Tú vas? El 27 y 28 sí estamos para servir igual que el año pasado, ¿no? Recorriendo Acá no hay, pastor, y pero recogiendo todo. por los matrimonios también. Sí, los matrimonios, sí, como Ernesto dijo. Los matrimonios también están bajo amenaza. No solo por Satanás, pero la cultura. Que no quiera que nosotros tomamos en serio la Biblia, la palabra de Dios. Que dice hombre y mujer para la vida. Eso es lo importantísimo. Que oramos por los matrimonios. ¿Quién quiere terminar nuestro tiempo? Gracias por su paciencia esta noche en el Facebook Live. Gracias por entonar con nosotros después de nuestro principio más tarde, pero gloria a Dios que podemos resolver los problemas y estar en vivo. ¿Quién quiere orar por nosotros? No, gracias, Ernesto. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te damos gracias de que nos encontramos aquí reunidos con buena salud y que pudimos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que aprendimos hoy podamos llevarlo a casa, donde vayamos y lo pongamos en práctica. Oramos, Señor, por todas estas personas que están pasando por enfermedad, para que tú, Señor, seas su gran curador, para que en medio de todo esto ellos lleguen a ti y no solo puedan alcanzar el alivio físico, sino también el que necesita su alma, Señor. Oramos también, Señor, por los matrimonios, para que tú, Señor, guardes los matrimonios, las familias, con el diseño original, Señor, y proteja, Señor, a las familias, los matrimonios de todos estos ataques del enemigo. Oramos por este ministerio, Señor, y te pedimos que tú nos sigas dando fortaleza para seguir adelante y seguir llevando tu palabra y seguir haciendo tu obra, Señor. Es un privilegio para nosotros que tú nos llames a servirte. Y oramos por todos esos planes que tienes, la nueva capilla, las iglesias que vamos a ayudar, y lo ponemos todo en tus manos. Y Señor, si hay alguna petición que quedó por decirse o algo que algún hermano tenga profundo en su corazón, Señor, tú lo sabes. Y te pedimos que tú seas el gran consolador, Señor, y el que provea lo necesario. Llévanos a nuestras casas, Señor, con bien, y ponemos nuestras vidas en tus manos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hasta el 24 de marzo. Bendiciones. Muchas gracias.